Son las 9 en punto de la noche. La actualidad, como ya han podido escuchar, viene cargadita, así que vamos a intentar poner un poquito de luz. Comienza en Business Connection nuestra tertulia. Voy a saludar a los expertos que me acompañan esta noche. Pablo Gallo, muy buenas noches. Hola Marta, buenas noches. ¿Cómo estás? Un poco afónico, pero vamos, aguantando. Bueno, gracias por venir y no faltarnos. Nada, aquí estoy. Fernando Zunzunegui, ¿qué tal está? Muy bien, estupendamente. Gustavo Matas, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sí, ¿Cómo está el mundo desde...? Bueno, la parte del mundo que yo visito, que es América, está muy interesante, muy movida, muy interesante porque llevan ya varios años de crecimiento sostenido, haciendo cosas mucho mejor hechas de como las han hecho en el pasado, y aunque hay también muchos nubarrones, está muy emocionante. La vida en general es emocionante, Marta. Y sobre todo la actualidad económica española. Esta ya es, vamos, ya es... emocionante es poco. Bueno, pues un día más tenemos que hablar del sector financiero mientras se sigue debatiendo la creación o no del Banco Malo. Ayer fue Ben Bernanke quien echaba la culpa de todos los males a España e Italia, también el Fondo Monetario Internacional. Decía que si no se atajaban los problemas de la banca, al final los vulnerables iban a acabar castigando también a los más solventes. Y hoy corría un rumor por el mercado que lanzaba la prensa germana de que el Banco Central Europeo por fin se iba a saltar a la señora Angela Merkel y iba a permitir que la banca española, la banca con problemas, pudiera acceder a los fondos de la zona euro. Esto aliviaba un poco los temores, pero cuando ha llegado ese desmentido oficial ya hemos tenido ese varapalo al que estamos ya todos habituados a los dos grandes bancos. A mí me ha sorprendido mucho las cuentas del Banco Santander del primer trimestre, porque hablan de que tienen depositado en el Banco Central Europeo 34.000, ¿no? 37.000 millones de euros. Pensemos que con eso se resolvía el problema del déficit público en España, que con eso se solucionaba todo el problema de las necesidades de financiación de las pymes y medianas empresas. Es una cantidad tan inmensa de dinero y lo tienen reservado por si hubiera necesidades de liquidez, 37.000 millones. Esto nos indica que estas ayudas, este manguerazo, es innecesario. Es innecesario porque se tiene guardado sin utilizar. Y esto también nos demuestra que hay enormes cantidades de fondos que no llegan a las familias y a las empresas y que están guardados para un interés propio, particular. Y es tener la tranquilidad de que si empeoran las cosas, un grupo bancario puede con toda tranquilidad recurrir a unos recursos que tiene depositados para sus propias necesidades, sin cumplir la función de su actividad, de su objeto social, de canalizar el ahorro a la inversión y bloqueando la necesidad social del crédito. Esto nos debe hacer replantear si mirar al Banco Central Europeo es lo adecuado, porque hay muchísimo dinero y se recoge del Banco Central Europeo y se deposita en el Banco Central Europeo para el futuro, por si nos es necesario, para necesidades propias. ¿No estarán en prenda? No, están en depósito. Sí, están en depósito, sí, los toma y los deja en depósito, con un diferencial favorable además para el banco. Okay. Si a eso le sumas lo que ocurre con el endeudamiento de los estados, estimadísimo Fernando, que toman los bancos españoles toman dinero a un tipo de interés bajo del Banco Central Europeo y se lo prestan a España a un tipo de interés con una prima de 400 puntos básicos sobre el tipo de interés que le cobran a la República Democrática Alemana, pues yo, que no soy muy experto, empiezo a decir, bueno, vamos a ver. Si lo veo desde un punto de vista logístico, digo, aquí el dinero da muchas vueltas y lo que tú dices, no va a parar a donde tiene que parar. Yo recuerdo en una ocasión que yo siempre digo que lo más peligroso para la logística es un experto en logística, y a mí me encargaron un trabajo para ver una solución logística a un gran grupo editorial. Y recuerdo que le hice al Consejo de Administración un mapa en donde veías cómo daban vueltas y vueltas y vueltas a los libros entre los almacenes regionales y los almacenes centrales para sacar una corriente pequeñita. Entonces, este es algo parecido. Está el dinero dando vueltas y no sale de ese circuito, ¿no? Y son cantidades inmensas. Sí, un circuito muy cerrado. Porque sí, también ha anunciado el banco que ha aumentado su exposición a la deuda pública española. Es decir, que esa canalización del dinero del Banco Central Europeo para comprar deuda pública... Son los bancos españoles últimamente los que están cargando con la parte de León en cuanto a la compra de deuda pública. Claro, la verdad es que estábamos muy endeudados, ¿no? Eso tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal.
La verdad que es sorprendente. Yo no he leído las cuentas del Banco Santander ni he visto sus datos, pero sí que no parece muy claro que el dinero que va vuelva para la pura remuneración. Hombre, viene como consecuencia del tema de que aquí no se emite dinero y no hay papeles como en Estados Unidos, donde hay manguerazos desde los helicópteros, ¿no? Y digamos que es una forma... fantástico negocio que tienen en la máquina esa de tirar esos cositos verdes. Claro, entonces, pero es que Estados Unidos ha hecho esto desde Bretton Woods, desde el año 48, creo que fue cuando se hizo Bretton Woods. Y el dólar sistemáticamente ha ido depreciándose porque han ido emitiendo billetes y el mundo le ha ido financiando. Bueno, menos de lo que debería, ¿no? Porque al final tenemos todos confianza en el dólar. Claro, pues le sostiene la confianza en el dólar, pero es que sistemáticamente, a mí es que me hace gracia esa política del dólar fuerte que siempre dicen cuando tiran la cotización del dólar continuamente y machacan el sector exterior de Europa. Pero, digamos, al margen de todo esto, el emitir divisa o emitir papel lo que hace es, bueno, liberar recursos a todo el mundo y generar inflación. Aquí la inflación es una palabra que los alemanes le tienen pánico, pero pánico, y su objetivo es controlar los precios de manera estricta. Por lo tanto, esa vía está condenada y no hay manera de No, además está institucionalizada, ¿no? A salvo que haga un cambio, el Estatuto del Banco Central Europeo no dice nada de que tenga que estimular el crecimiento de la economía. Solo habla de que tiene que controlar la inflación. Ese es el mejor momento para que tampoco me extraña que los alemanes le tengan miedo a la inflación, ¿no? Que es la obsesión. Si echamos mirada a la historia... Es curioso que les ha salido unos alumnos muy aventajados, porque la clase dirigente financiera china se ha formado en universidades de Estados Unidos y han aprendido cómo utilizar la moneda para la política económica y cómo mantener la moneda débil para poder de esa forma exportar y crecer. Y los chinos lo están haciendo según lo aprendieron en las universidades. Pero están entusiasmados con el billete verde, ¿no? Venga a consumir billetes verdes. La Reserva Federal emitiendo, los chinos comprando. Bueno, lo que está haciendo es inversiones. Claro. Inversiones en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Y luego démonos cuenta de la gestión del Banco Central Europeo y de cómo se ha gestionado la política monetaria en Europa, cuando hace escasamente 6 años los tipos de interés estaban hiper bajos a nivel europeo y España lo que menos necesitaba era un tipo de interés al 1%, claro. Y Alemania realmente lo tuvo muy abajo y desde aquí había gritos para decir, controlen este chorreo de dinero que nos está viniendo tan fácil y no lo hemos gastado. Y ahora que les interesa mantener un control más férreo de las divisas y a ellos les da igual depreciar su moneda porque les compran igual los productos que venden, pues lo que quieren es tener capacidad de compra y comprar barato. Entonces, claro, pues esto sí que sabe mal porque gestionan la política monetaria con unas premisas que son realmente las suyas y a nosotros ni entonces nos interesa tener el tipo al 1 cuando estaban la gente comprando pisos como locos y ahora obviamente no nos interesa tener una política tan estricta de control monetario y sin eso interesaría algún tipo de alegría monetaria que paliara este tipo de problemas y la solución está de tener dinero enchufado desde los bancos del Banco Central, los bancos para tapar los agujeros de los bancos y que no quiebren. Pues es quizá la menos mala de las soluciones, pero es una guarrada, por decirlo claro, porque... Sin embargo, fíjate que parece una evidencia palmaria que estamos agarrados de pies y manos, dirigidos por el dictado de la señora Merkel en cuanto a una disciplina fiscal brutal, que luego hay que discutir mucho de cómo se aplica, ¿no? Pero es que hoy don Mariano Rajoy ha dicho que no está actuando con esta política de recortes tan firmísima ¿Gustavo? Que está llevando a cabo. ¿Quieres escuchar a Mariano Rajoy? Sí, claro. Te pongo a Mariano Rajoy. Y yo ya sé que le estamos pidiendo a los españoles muchos esfuerzos, yo lo sé, pero es que es lo que hay que hacer si queremos pronto empezar a crecer económicamente y crear empleo. Por tanto, esta es la política del euro. Esto no viene de ahora, esto viene de muchos años atrás. Lo que pasa es que se incumplió. Decía además que sin recortes, sin austeridad, nadie va a comprar nuestra deuda pública y ese podría ser el gran problema al que se podría enfrentar en el corto o medio plazo la economía española. Eso sí que es lo que nos podría llevar el camino directo al rescate. Debería reflexionar en las medidas que se están adoptando, porque no van a dar efectos a corto plazo, pero ahora el conjunto de analistas nos están diciendo que todas las previsiones de crecimiento a medio plazo son peores de las que eran hace unos meses y que la situación en el 2013 va a ser mucho peor de lo esperado. Luego, desde el punto de vista económico de crecimiento, no se ven los efectos a medio plazo, pero tampoco los mercados están juzgando positivamente las medidas que hasta ahora se han adoptado, ni las bolsas, ni las primas de riesgo. Recordemos que las bolsas y los mercados financieros lo que hacen es anticiparse a la evolución de la economía.
y no hay previsiones de crecimiento en 2013, ni los mercados consideran que las medidas sean positivas y que lleven a una relajación de la prima de riesgo, de la posición de déficit español y de la mejora de nuestra economía. Luego, debería reconsiderarse y añadirse medidas que hagan crecer a nuestra economía y que sean anticipadas por los mercados. Y lo veremos de forma inmediata en las bolsas y en las primas de riesgo reflejado, cuando se adopten las medidas. Aunque económicamente tarden meses o incluso medio plazo, 1 año, 2 años en llegar, los mercados, cuando vean que ya no vamos a decrecer ni a mantener la situación de recesión, sino que ya a partir de finales de año o el año que viene vamos a crecer, inmediatamente eso tendrá un reflejo en las bolsas y en las primas de riesgo, que no lo está teniendo. Ayer Mario Draghi lo decía entre dientes, ¿no? Que había que empezar a pensar en políticas expansivas, en políticas pro crecimiento. Usted me lo ha oído aquí, yo creo que cada vez que vengo lo digo, que nunca en la historia se ha salido solo de una situación como esta a base de disciplina fiscal. Y yo estoy de acuerdo en que hay que tener disciplina fiscal. Pero el problema es dónde se acortan, dónde se recorta. Y claro, lo que no se puede hacer es atacar directamente a la inversión y tocar mucho menos el gasto. Y hay formas mucho más inteligentes de reequilibrar el presupuesto de la que se está aplicando. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que el señor Rajoy, que es a lo que me quería aludir antes, dice que no es la señora Merkel quien le dicta lo que hay que hacer porque él es un convencido de que tiene que hacer las cosas, lo que está haciendo él, lo mismo que hizo su antecesor, y yo ya empiezo a perder la esperanza de que hagan, es atacar de verdad los problemas de raíz, porque tenemos una clase política absolutamente subsidiada desde el bolsillo de todos y cada uno de nosotros, con hipertrofias evidentes, y claro, tenemos un sistema político que yo estoy encantado de que sea democrático, pero lo que no estoy encantado es de que despilfarre recursos como por un tubo. Y claro, si resulta que tenemos que recortar en universidades, habrá que pensar, en lugar de las medidas tan simples que se toman, que en Madrid hay 10 universidades, en Cataluña otras 10 y en Andalucía una por cada una de las 8 provincias, además de la de Pablo de Olavide. Y que cada una de ellas, que es menos discutible, encima tienen miles de carreras que a veces tienen 3 estudiantes por curso. Y encima, claro, todo eso repercute en la calidad de la enseñanza. Entonces esto solo es una muestra, simplemente dicen que para muestra basta un botón, ¿no? Entonces, reducir, sí. Reequilibrar, por supuesto. Pero el problema es cómo, y entonces se está haciendo mucha demagogia, está faltando mucha sinceridad a la hora de atacar los problemas del desequilibrio de las cuentas públicas en España, a mi parecer. Yo tengo una visión, y es que, vamos a ver, se han ido atacando los puntos importantes y se ha atacado la ley de estabilidad presupuestaria, se descubrió el desfase de déficit que nos ha hecho sufrir durante varios meses, se ha atacado la reforma laboral. Queda una cosa pendiente que no se está terminando de cerrar, y es el tema bancario y el tema de la reestructuración financiera. Yo creo que es lo que nos está pesando ahora más. Entonces, habría que cerrar ese fleco cuanto antes. Yo mantengo la analogía de que estamos sangrando. Y cuando sangras, lo primero que hay que hacer es parar la hemorragia. Entonces, yo creo que Rajoy va por ahí y dice, oye, señores, que estamos sangrando, paremos la hemorragia. Y una vez que hayamos parado la hemorragia, busquemos la vía de alimentarnos y de... No, determinación no le ha faltado, eso entonces, no cabe la menor duda. Es que nos estamos muriendo. Entonces, para la hemorragia, ¿qué es lo que hay que hacer? Para parar la hemorragia quedan 2 cosas, creo yo. Habrá más seguramente. Y cosas que se me olviden. Pero la primera es cerrar el tema financiero y reestructurar las cajas y lo que quede. Yo creo que gran parte de la prima de riesgo y que gran parte de los riesgos financieros vienen por ahí. Y lo segundo, el tema, obviamente, que ahora ha surgido con fuerza, el tema autonómico. Y cómo se controla el déficit, porque parece claro que las medidas son correctas. La reforma laboral ha sido fuerte y la estabilidad presupuestaria y el reconocimiento del déficit están atacadas. O sea, eso está atacado, pero queda el tema de a ver si son capaces de embridar a las autonomías. Entonces, autonomías y sistema financiero son las 2 últimas heridas por las que nos sangra el cuerpo. A partir de ahí sí que habrá que empezar a animar a la economía, pero queda pendiente esa tarea, ¿no? Pero no solo es suficiente tapar la herida. El problema, dice, algo más pasa en España, se preguntan, ¿qué es lo que ocurre en este país? Hay que realizar reformas mucho más profundas.
mucho más estructurales. En la universidad no es suficiente con cerrar alguna universidad. Ninguna de las universidades está entre las 200 primeras del mundo. No forman a los estudiantes, a los nuevos profesionales de forma adecuada. Los estudiantes están desengañados y no participan en clase. Es una situación de pasividad y de mediocridad. No se selecciona a los mejores y a los pocos que se selecciona no se les da carrera académica, quedan frustradas. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato para meterse con los catedráticos y sus derechos adquiridos y con los profesores y su falta de adecuación? Cualquier gobierno que quiera crear una formación superior competitiva y adecuada. Tenemos un germen en las primeras escuelas de negocio del mundo que están en España. El Instituto de Empresa, creado ya en la universidad, dándole un apoyo, creándole competitividad. La miran con desprecio en las universidades públicas, estos catedráticos enquilosados y que viven ahí en no todos son así, pero sabemos el arquetipo, sabemos cuál es. Hay un arquetipo de cuando ve un profesional, alguien que escribe, que se desarrolla, un instituto de empresa que se desarrolla como universidad, lo ven con desprecio. Lo ven como un competidor que no tiene derecho a competir con las universidades. Es ahí donde está el futuro, en que los alumnos participen en la modernidad, en abrir la universidad a la sociedad, a las empresas y a otros profesionales, muy cualificados. Claro. Eso no se vive, no se vive en la universidad pública. Fíjate, yo tengo 65, a los 62 me doctoré. Y viví una experiencia interesantísima yo soy un profesional de la industria, no de la cátedra, y llevo muchos años dedicado últimamente a temas de formación, y fue para mí una experiencia inolvidable. Y recuerdo las palabras de el catedrático Pavón, diciéndole al resto del tribunal que sentía que la Universidad Española estaba absolutamente desorientada cuando no tenía un vehículo para que personas del perfil mixto de gente que viene de la industria tuviera cabida en la cátedra, ¿no? Y es muy interesante las visiones de Julián Pavón, tanto de la visión que tiene de la universidad crítica y la visión que tiene del fenómeno chino. Yo le recomiendo a todo el mundo que busque la referencia de Julián Pavón en Internet y lea las aportaciones de este catedrático. Los mejores científicos, los mejores académicos están en la universidad pública. Pero no son los que rigen, ni los que mandan, ni los que deciden en las universidades públicas. Eso es un problema de estructura de la propia universidad. Yo voy a poner un ejemplo de algo que pasa en otros países, que quien hace el doctorado inmediatamente tiene una cualificación profesional y cobra un 30 o un 50% más que los licenciados. En España no hay mercado de doctores. No lo hay. No lo hay. Y no lo hay porque se sabe que los doctores no saben hacer nada más que lo académico. Porque solo hacen doctorado para ser catedráticos. Nada más. La carrera no tiene ninguna aplicación. No tocas la industria, te metes en la universidad y de una forma endogámica te desarrollas una carrera ajena completamente a la realidad. Otro ejemplo, por ejemplo, yo pregunté una vez que estaba en Barcelona en un amigo que estaba en un puesto directivo en IES, y le dije, ¿cuántos catedráticos tenéis vosotros en IES, una de las mejores escuelas de negocio del mundo? Ninguno, porque los alumnos rechazan ese academicismo y ese apartarse de la realidad y de aquello que puede tener una rentabilidad social y económica. Y van a decir una lección magistral académica, citando autores alemanes, anglosajones, pero sin tocar la realidad. Y eso, para una persona que paga 50, 60.000 euros por un MBA, no lo admiten. Fíjate, y rechazan y expulsan de las escuelas de negocio a los catedráticos, que no tienen ninguna presencia. Eso no... Pero fíjate, por ejemplo, hablando de la universidad, el tema de Bolonia, que parecía que iba a revolucionar completamente la Universidad Española. Bueno, pues las fuerzas vivas de la universidad se han encargado de desactivar completamente los efectos de Bolonia, que no digo que no se estén notando, pero que se están notando muchísimo menos y a mucha menos velocidad de lo que deberían. Ese tipo de reformas estructurales hace falta valor. Hace falta decisión política. Yo pondría el énfasis en los alumnos. Yo creo que aquí se habla de la universidad y de los profesores y los catedráticos, pero yo pondría el énfasis en los alumnos. Yo acabé económicas en el 91 y en el 89 estuvo lo del plan de empleo juvenil y todas aquellas movidas que crearon una huelga general. Yo recuerdo que el ambiente era pésimo en el sentido de que había gran desinterés, la gente realmente no estudiaba con conciencia. Y ir a la universidad era como, bueno, ir a pasar el rato, pero es que era literalmente así, 200 alumnos en una clase hacinados. Yo espero que eso haya cambiado, pero me da la sensación de que no ha cambiado mucho.
en algunos aspectos. Entonces, yo pondría el énfasis en los alumnos y en la gente que va a estudiar y en la gente que tiene la responsabilidad de sacar puestos de trabajo de sus estudios. Entonces, ahí es donde hay que poner la llaga y crear un estudio, no un estudio, crear un estado de opinión y decir, señores, es que la universidad no funciona bien. Es verdad que hay una gran diferencia entre en el Instituto de Empresa y el IES, son las mejores escuelas del mundo de negocios y tenemos una de las peores universidades del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que en el mismo país también tengamos hay lo mejor? universidades en España buenas, ¿no? Tampoco de las peores. La Politécnica es una universidad... Bueno, pero en promedio son mediocres. No son de las peores del mundo, hay de todo, hay universidades muy buenas, Claro. la Pompeu y Fabra, la Universidad Carlos III, la Politécnica, Claro. pero digamos que ninguna está en la excelencia académica. Yo pondría el énfasis Ella se en pone los su alumnos. propia medalla y ahora han sacado una moda que se llaman Universidad de la Excelencia, Sí. pero la excelencia se demuestra andando, se demuestra Sobre todo formando. no te la autoasignas, ¿no? Yo soy... Bueno, es una cosa de recursos. Se ponen de excelencia, entonces tienen más recursos Ya. del Estado. Pero bueno, es el do des, ¿no? ¿Quién le da el título de excelente y a quién le beneficia la excelencia dada, ¿no? Sé que no quieren hablar del sector financiero, pero yo quiero seguir hablando Sí, del está bien. sector financiero. ¿Algo Sí, que decir, sí, sí. Fernando? Vamos con el sector financiero. Sí, hablabas de que era un retazo, me has dicho, el sector financiero que quedaba, algo que quedaba por completar. Que ese tema no está cerrado. Yo diría que eso es un faldón. Eso es algo... el Fondo Monetario Internacional, en el último informe, ha dado un paso más. Algo que no suelen hacer los organismos internacionales, ha señalado entidades. Ha nombrado 9 sin nombrar. entidades vulnerables. Bueno, y la ha identificado más allá de cualquier duda. O sea, es Bankia. Ha dicho el está nombre, claro. sí. Y ha dicho Bankia que es una situación muy preocupante, muy preocupante. Sin embargo, el corporativismo le lleva a que no menciona al Banco de España como principal responsable falseador de la situación. Yo no sé cuántas veces he escuchado al gobernador decir que la crisis bancaria ya se ha solucionado sin coste público y que ya podemos estar tranquilos porque ya hemos hecho todo lo que se tenía que hacer. Y ahora el Fondo Monetario Internacional le dice que es absolutamente imprescindible sanear a esas entidades, entre ellas una de las más grandes del país como Bankia, y poniendo recursos propios, indicando que el fondo de garantía de depósitos es insuficiente y que va a ser necesario poner muchos recursos propios y que probablemente España no va a poder ponerlos porque no tiene y que va a tener que recurrir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional y de organismos internacionales. Pero Luego, fíjate, ¿en qué quedamos? ¿Tiene razón el gobernador del Banco de España que dice que no ha costado nada al contribuyente español el saneamiento bancario y financiero y que ya se ha concluido? ¿O tiene razón el Fondo Monetario Internacional que hace falta sanear a 9 entidades y en particular a la cuarta del país como es Bankia y que el Fondo de Garantía de Depósitos es insuficiente y que se necesitan recursos públicos? Pero ¿cuánto No sé hemos quién tiene la hablado? razón, pero desde luego, día tras día, el mercado lo que está cotizando es la postura y el informe del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuántas veces hemos hablado aquí de las cajas de ahorros, de la reestructuración? ¿Y desde cuánto tiempo hace que estamos hablando de la reestructuración necesaria de las cajas de ahorros y de la concentración de las cajas de ahorros y del desgobierno de las cajas de ahorros? ¿Cuántas veces hemos hablado? Y siempre iba a ser para pasado mañana. Yo no sé, años y años. Y seguimos sin hincarle de verdad el diente al problema, ¿no? Y bueno, claro, cuanto más tiempo pase, más recursos van a ser necesarios para abordarlo. Pero desde luego, hablando de la posibilidad de ese banco malo, todas las entidades que han presentado resultados se muestran a favor de esa creación, de esa herramienta, de ese vehículo, pero ellos no lo necesitan. Yo metería ¿Para todos, qué, no? todos los activos todos los activos inmobiliarios en un gran fondo de inversión y lo vendería al extranjero. Pero de grandes, de pequeños De y de todo el medianas mundo. entidades. Y de hecho que lo avalara el Estado y que se hiciera lo posible por darle un buen lacito al asunto. Una Pero si lo pregunta, avala el Pablo, Estado- ¿a qué precios pagarías los inmuebles que la banca traslada a ese fondo? ¿A qué precio se lo pagarías a la banca? Pues habría que buscar un precio de compromiso que no pusiera el agujero tan grande que quebrara las empresas. Pero es imprescindible sacar la porquería para que se sanee de alguna manera el balance y se quede fuera de balance como un fondo de inversión. Porque es que si no... Me voy a poner más liberal. Ese tipo de solución a mí no me convence en absoluto, ¿no? no sé, pues la solución es provisionar como hizo el gobierno, Bueno, ¿no? se está Provisionar suelos y demás, provisionando. pero no se ha El problema es que hay provisionado lo que se unos quería. y otros, ¿no? Están con distinto grado de contaminación y con distinto grado de provisión, digamos, derivada O sea, de la desvalorización. El que Pocero, esos- los pisos del Pocero de Seseña se están vendiendo a 60.000 euros, pisos de 2 dormitorios. Pisos que valían 150, 160.000 euros hace 3 años. Bueno, no valía 4 años. eso, pero lo pretendían Bueno, cobrar, ¿no? el precio era ese. Entonces, se han vendido 500 en cuestión de 2 meses, porque han bajado pues de 100.000 a 60.000 euros. Pues se está vendiendo y está dándose salida a ese tipo de productos. Está Santander, ahora va a entrar Nova Caixa Galicia y se van a liquidar esos
activos. Realmente los pisos del Pozuelo son bastante buenos. El tema es que están en medio de un erial. Claro. Pero es que, cuidado, esos pisos que valen 60.000 euros a 10 años, ¿creemos que van a seguir valiendo 60.000 euros? Esa es la pregunta que hay que defender. Claro. ¿Va a haber algún tipo de revalorización? del Banco de España, en la última conferencia, hace un par de días, utilizaba una metáfora que yo creo que es muy visual, y es, si no están saneados los balances de los bancos, darles ayudas es como echar agua a un cubo roto. Los balances de los bancos no están saneados, no sabemos cuál es su verdadera situación, no sabemos cuál es el alcance del agujero en el balance por los inmuebles. Y sin embargo, estamos dándoles continuamente ayudas públicas, en contra de lo que dice el propio subgobernador. No se debe dar ayuda pública porque es echar agua a un cubo roto. Y le seguimos dando sin clarificar la situación de los balances. Hay que hacerlo internamente, o pudiera ser que se sacaran a un vehículo, pero pactando un saneamiento bancario, claro, exigiendo unas responsabilidades, no solo sustituyendo a los gestores, claro, y siendo la solución definitiva. Y si es necesario, pues vendiendo parte de la red de sucursales y de los bancos a algún banco extranjero, cosa que nunca se ha permitido en España. Es que sobra. Nunca. Es que sobra. Nunca se permitió, porque la banca siempre ha sido un oligopolio, la banca nacional, y que ha impedido la entrada. De hecho, la bancarización de la economía española es de las mayores o la mayor del mundo. Sobran entidades. Los grandes bancos no tienen redes de sucursales. Los grandes bancos internacionales solo compraron pequeños bancos y pequeñas redes de sucursales. Puede haber interés en entrar en España y de esta forma crear un competidor solvente que dé crédito. Y creando entidades bancarias españolas, que hay base suficiente para hacerlo, en los grandes bancos, esperémoslo, aunque las presentaciones del último de Santander son preocupantes, la bajada de negocio en todos España, los sectores, no solo en España. En Brasil, que era un poquito lo que siempre se decía, bueno, Brasil compensa, ya no compensa, porque también está decreciendo el negocio. Pero bueno, tenemos grandes bancos, tenemos entidades solventes, bien gestionadas, algunas cajas de ahorro lo son, las cajas rurales todavía no han sido tocadas por la crisis, y sobre ellas sí podemos construir el futuro sistema financiero español. Y si es necesario, vendiendo parte del sistema a algún banco extranjero que quiera entrar, claro, con las garantías de control del gobierno y del Banco de España. Un poco lo que decía él, ¿no? Que el problema es que sabemos hacer muy bien banca al por menor, hay entidades que lo hacen muy bien, pero si sumas la presencia de la banca al por menor en toda España, sobran sucursales bancarias, muchísimas. Sobran bancos, necesitan agruparse y luego necesitan sanearse, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista Hace poco más de un mes a España se le metía en el mismo saco que a Grecia, un mes y medio, no importa la fecha. Creo que España ya ha demostrado que no es Grecia, que no hay similitudes, que tenemos grandes diferencias, pero sí que es verdad que ahora cumplimos patrones mucho más parecidos a Irlanda. Es decir, Irlanda también sufrió una burbuja inmobiliaria, una burbuja que pinchó, que explotó, que contaminó a su sector financiero, que contaminó también al gobierno, porque al final, eso que hablábamos antes fuera de micros, se convirtió en avalista de ese sector financiero, y la prima de riesgo también va acercando posiciones a la irlandesa. Vamos a intentar mandar otro mensaje de tranquilidad a nuestra audiencia de que España ni es Grecia ni es Irlanda. Por supuesto, pero vamos, by far es, pero por mucha diferencia. Irlanda son 3 millones de personas. Para empezar, el tamaño, claro. Eso es lo primero. Irlanda es un país que ha vivido de escudos fiscales. Es un país que tiene poca industria salvo la Guinness. Y es un país muy pequeñito y que no dependiente del Reino Unido. No tiene nada que ver con muy España. Poco desarrollo de servicios en el exterior. La infraestructura en Irlanda es penosa. Si tú vas a Irlanda, algo ha mejorado, pero es ir por carreteras. El milagro vino a través de unas condiciones ficticias o promovidas por el gobierno desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de ayudas, etcétera, que dio lugar con la economía boyante al tigre celta, ¿no? Que decía, claro, el tigre celta luego se demostró que era un gato que apenas maullaba, ¿no? Bueno, pero la Troika había dado el visto bueno a todo lo que están haciendo y parece que va a volver al mercado. No, claro, en verano. Claro. Creo que hay un problema más social y político que económico. Yo realmente confío en la economía española, creo que ya se ha realizado el ajuste por parte de las empresas, ya se están tomando decisiones por las familias y vamos a recuperarnos el año que viene. Pese al gobierno y con el riesgo social de que... Son 6 millones de parados. De que son 6 millones de parados, un 25% de paro y un 50% de paro juvenil. Lo cual va a ser muy complicado que no haya problemas sociales. Es un milagro que no haya un estallido social ya, y tiene que ver con la responsabilidad de los españoles. Y tiene que ver con la solidaridad familiar. Ya la hemos vivido, ¿Perdón? Que esta historia ya la hemos vivido.
Que en el año 91 había un 25% de paro y un 45% de paro juvenil. Y la inflación estaba en Pero teníamos la peseta. Yo creo que esa es la gran diferencia. Teníamos la peseta. Teníamos la peseta. En cualquier momento se podía poner en marcha el motor de las exportaciones. Pero el país no era tan con la rico. devaluación. El país no era tan rico. Ahora es bastante más rico. No, no, hombre, yo soy suena muy mal decir. decirlo después del zapaterismo que hemos sufrido. Yo soy un optimista antropológico, claro que vamos hacia adelante, pero la situación en este momento es muy preocupante y precisamente el tema más preocupante es esa generación perdida, etcétera, ¿no? Señores, que nos vamos, nos despedimos. Gracias por acompañarme esta noche. Gracias a los tres. Pequeñita pausa, como siempre, ya saben cómo funciona Business Connection, actualizamos la información y enseguida Antonio Pérez Lobato en compañía de Gemma González le traen lo último que ha sucedido a nivel internacional.